Bueno, estamos aquí con la grata compañía. En realidad estamos con la grata compañía de él desde la semana pasada. Juan Carlos Hernández, amigo nuestro, colega periodista también, fue director de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, Fila Lima, en alguna ocasión en que nos hemos conocido. Y bueno, él reside en la ciudad de Iquique, Chile, país al que he tenido ocasión de estar 2 veces, con muy gratos recuerdos. Pero bueno, Juan Carlos está aquí con nosotros en los estudios de la radio y le damos la bienvenida. Y va a estar no precisamente en su faceta periodística, sino en otra faceta que él ya nos va a contar. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Y bienvenido a los estudios de la emisora. ¿Cómo estás, Sandro? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo se encuentran todos tus radioescuchas? Desde ya muy contento de estar en Frecuencia Primera, especialmente porque tiene un sentido muy especial dentro de lo que es la relación humana y el crecimiento de las personas. Sí. Y yo realmente por eso me siento muy grato tener tu amistad, estar con Ana Rosa y estar aquí en tus estudios justamente hoy. Bueno, qué bueno. Cuéntame, Juan Carlos, tu presencia en internet desde ya hace mucho tiempo, según lo que hemos estado pudiendo seguir, al margen del tema noticioso que lo ves como lo del diario El Nortiño, también incursionas en otras áreas como es el área de la investigación paranormal. Y esto lo has venido haciendo desde hace muchos años, inclusive por un tema de herencia familiar. Así es, exactamente. Ahora, ¿cómo es este asunto? ¿Cómo es esta experiencia que tienes, que tú mismo la vives? Y que es bastante, digámoslo, ambigua, porque como que no hay nada oficialmente escrito o tangible, y como quizás un poco, muchas veces uno en este campo está en la nebulosa, ¿no? Cuéntame. A ver, bueno, yo creo que no es tanto estar en la nebulosa. O sea, primeramente, bueno, yo soy parapsicólogo, ya, licenciado en parapsicología, sí, por hace muchos años ya, hace unos 25 años atrás. Correcto. En el año 2012 recibí un doctorado en parapsicología. Ya. O sea, ya que es un reconocimiento que uno recibe justamente por los años de trayectoria. Uh-huh. Y cuento con una escuela que ya cumple este 24 de julio 38 años. Te decía lo nebuloso respecto al tema científico, porque mucha gente considera estos asuntos como no válidos, como charlatanería, como ficción, como algo que no es real, ya, o como que no tiene una base. Sin embargo, lo cierto es que también otras personas que quieren dedicarse a esto, a veces solamente lo hacen por el tema de dinero, pero van más a trabajar el tema de los deseos de las personas, los sueños de las personas y sobre todo y muy especialmente los miedos, ¿no? Como escuchábamos a este locutor Grau, que ya fallecido, que dice que visitó un chamán y que el chamán lo único que hacía era meterle sustancia, o sea, meterle miedo, ¿no? Susto, para que así el cliente o usuario pudiera obtener sacarle más dinero a través del miedo, un poco como hace también la iglesia, especialmente actualmente la iglesia evangélica, utilizar el miedo de las personas y lo ambiguo que implica el tema espiritual respecto al tema fáctico o ciencia, para poder en base a eso hacer un negocio, ¿no? Como dicen, ¿quién le va a reclamar a Dios? ¿Acaso Dios va a bajar y va a decir, oye, ¿por qué has usado mi nombre? Y me va a enjuiciar, no va a hacer nada. Entonces aprovechan y hacen todo lo que quieran. Por eso te hacía la pregunta. Mira, lo que sucede es algo muy real, en el sentido de que si habláramos del mundo de lo paranormal, es algo que ya nos acompaña desde muchos siglos. O sea, el ser humano viene de por sí ya inyectado en un elemento que es quizás espiritual o más profundo, que no tiene una respuesta, pero que se sabe que existe. O sea, de alguna forma sabemos bien que hay algo que está más allá de lo natural o más allá de lo que algunos puedan decir que no es verdad. Uh-huh. Ahora, los detractores o las personas que generalmente buscan o niegan sobre el tema es sencillamente porque no han tenido la experiencia. O sea, y cuando uno no tiene experiencia, definitivamente puede decir ver para creer, como Santo Tomás. Pero en el fondo eso se basa mucho en lo que todos y cada uno somos como una esencia. Ahora, la parapsicología como tal, lo que hace es desarrollar e incentivar tu ser para que tus sentidos crezcan o se desarrollen, uh-huh, o mejoren. Bien. Por eso es que viene lo que es la concentración, lo que es el manejo de la memoria, el uso de la sensibilidad del ser interior,
cómo poder manejar los espacios que uno tiene y hacia dónde, y encontrar hacia dónde uno se dirige. Está mucho basado en el campo de la energía y de la fuerza. Ahora, tú, además que eres periodista, eres comunicador y entiendes, por supuesto, que te tienes que basar en hechos. Así es. Ya, ¿cómo puedes, y ese es muy curioso precisamente este asunto, cómo basas en hechos situaciones que, entre comillas, no pueden ser probadas, como son los temas paranormales o los temas psíquicos? Ya, a ver, cuando se habla de pruebas, generalmente la ciencia siempre te pide cierta formalización con respecto a lo que tú puedas demostrar físicamente. Correcto. Pero ¿qué sucede? También hay la recurrencia de hechos, también te permiten una confirmación. En el caso nuestro de la parapsicología, son los hechos los que se han ido dando en el tiempo los que generan una confirmación. Y para comenzar, la parapsicología sí está reconocida como ciencia de investigación y de desarrollo por la telepatía, porque se demostró que la telepatía existe. Y estamos basados justamente en el principio de la parapsicología, que es normalmente conocido en Rusia como la psicotrónica, tuvo esa relación de la telepatía, que fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando se pudo demostrar que había conexiones, digamos, mentales entre un espacio u otro, sobre todo tratando de buscar que eso fuera una herramienta para uso, digamos, de guerra, o sea, para comunicaciones de combate. Ahora, la telepatía, por eso le elevó el nivel. Ahora, en el tiempo que ha pasado, que ya de acuerdo a las mismas investigaciones, hemos encontrado con que la mente también tiene ciertos elementos o ciertas energías o switch eléctricos, por así decirlo, que cuando una persona tiene algún nivel o capacidad psíquica, esto demuestra o se ve en la pantalla. Así como cuando uno ve los movimientos sísmicos, telegráficamente hablando, también existen elementos con los cuales tú puedes detectar que hay un efecto en el cerebro que está demostrando que hay algo que va más allá, o sea, va más allá de lo mismo o que la ciencia no puede negar. Ahora, ¿por qué se niega que es diferente? ¿O por qué se busca que quizás la parapsicología no logre desarrollar? Porque en el fondo abre tu mente. O sea, lo que hace el mundo de lo paranormal en el fondo no es tanto de tener miedo o asustarse de ellos, sino es reconocerse a sí mismo como tales. Reconocer qué somos y qué hacemos y por qué estamos en este lugar. Entonces quiere decir que hay mucha caricatura de persona o investigador paranormal que comercian con eso. Bueno, que ese es otro tema aparte. Normalmente las personas, por lo mismo que tienen un total desconocimiento, yo diría, con respecto al tema, se aprovechan. O sea, hay una desinformación sobre el tema. Porque más aún, a veces los parapsicólogos nos dicen brujos o nos tildan de hechiceros o que estamos dedicados a ciertas artes mágicas. No, son diferentes temas. O sea, la ciencia oculta es un tema aparte, el misticismo es otro tema, y los parapsicólogos por lo general no necesariamente tenemos que tener capacidades psíquicas. O sea, somos investigadores. O sea, nuestro trabajo parte por demostrar si un hecho existe o no existe. O sea, o hasta qué punto puede ser fidedigno o posiblemente solamente sea, digamos, nuestro propio fantasma. Porque hay que recordar que la mente también crea sus propios fantasmas. Entonces, no siempre los fenómenos que uno dice que existen en algún lugar son reales. Como el experimento Philip, por ejemplo. Claro. Entonces, nosotros lo que hacemos muchas veces es que nuestra mente pueda crear ciertos conceptos que a la larga solamente son mentiras creadas por nosotros mismos. Entonces, ¿Cómo es esto que qué puede crear la mente? No, es que la mente puede crear muchas veces hasta fantasmas o hechos que no existen. Enfermedades, por ejemplo. Y las enfermedades son uno de los puntos más dramáticos que hoy vivimos. Porque además la sociedad vive una enfermedad, digamos, interna, porque la tecnología como tal, que es la que ahora nos acompaña, muchas veces basado en una serie de informaciones, también genera un nivel de tensión. Y también genera un nivel de depresión, tensión y depresión, que son dos elementos que comienzan a hacer de que nuestro sistema interno comience a ser afectado. Y eso hace que finalmente, buscando respuestas, buscando caminos o buscando una salvación, por así decirlo, también nos lleva a ciertos desconocimientos internos, y por lo tanto caemos en lo que tú dijiste hace unos minutos, cuando hablas de las iglesias o los grupos religiosos o aquellos que están vendiendo un poco la paz y la tranquilidad de nuestro ser interior, que en el fondo es muchas veces es trabajar con nuestros miedos, porque todos siempre tenemos miedo a algo. En el mundo de lo paranormal, por eso, o la parapsicología específicamente, parte de ello está basado en cómo vencer tus propios miedos o cómo superar esos miedos. Bueno, la sociedad te presiona mucho hacia los miedos, ¿no? Es una sociedad, por ejemplo, y muchos de los escuchas lo sabrán,
que te presiona a endeudarte, por ejemplo, por darle un ejemplo, y las deudas generan miedo. Uy, ya no me va a alcanzar para pagarlo, y ya estás con el temor. Uy, que me pueden enjuiciar si digo esto. Ay, que si hago esto me van a multar o me van a embargar mis bienes, y eso a su vez otra consecuencia, y se te hace todo un mundo. Pero paralelamente el mundo sigue avanzando. Y seguirá avanzando además. Y los pajaritos siguen cantando, el sol sale, se pone, el mundo sigue su camino normal. El infierno está en nuestra cabeza, en realidad. A ver, el infierno parte, más que en nuestra cabeza, es en lo que nos rodea, en el fondo. Ajá. Porque lo que nos rodea es lo que nos va creando ese espacio de temor y de infierno. Ahora, si nosotros dominamos nuestra capacidad psíquica, podemos ir venciendo cada uno de esos obstáculos. Ahora, tú hablas de un origen, en este caso, claro, yo vengo de una familia en la cual se practica no solamente lo que es la magia negra, la magia roja, la magia verde, todo lo que es el curanderismo, todo aquello que realmente es un poco oculto para la gente, pero que es una práctica diaria, digamos, es una práctica que se da en todo tiempo y en todo momento y en muchos países en general, siendo nosotros en el Perú uno de los países en los cuales estamos más enriquecidos en el tema. Y eso viene desde la época del Imperio Incaico, que muchas veces, digamos, ha trabajado en la parte de los oráculos, en la parte de la adivinación, en la parte de lo que significa el fortalecimiento interno, y tanto es así que por eso nuestro imperio también tuvo muchos problemas cuando llegaron los conquistadores, por lo mismo, porque nosotros vivíamos en un plano que era muy distinto. O sea, teníamos un origen más desarrollado y más relacionado con la naturaleza. Nuestro control era la naturaleza, el sol, la luna, las estrellas, el manejo de todo lo que normalmente llaman los quechas la Pachamama. Sin embargo, los españoles venían ya con otros elementos que eran mucho más materiales o de otros tipos de interés. Y ese conflicto generó quizás que también nuestro imperio tuviera dificultades, pero no se perdió la esencia. Entonces nosotros en el Perú somos un país muy rico en todo lo que son los conocimientos que van más allá. ¿Y los españoles acaso no asumieron parte de esa tecnología o elementos andinos? Gracias justamente a las investigaciones que hicieron ya los posteriores conquistadores o los que siguieron ya los conquistadores de aquella época, es que en estos momentos en España justamente existen dos universidades en las cuales están dedicadas mucho al tema de lo paranormal. O sea, ellos tienen libros, hacen publicaciones específicamente, dan conferencias sobre lo que es el poder mental y la concentración, y tienen un bagaje muy grande, pero porque ellos han surcado entre lo que es Ecuador, Perú, parte de Bolivia. O sea, ellos recorren esa zona, y por supuesto Brasil, que es uno de los países más sincréticos y en los cuales, digamos, existe muchas tradiciones ocultistas. Entonces todo eso, por eso te comentaba finalmente, si tú logras entender, desarrollar y mejorar tu capacidad psíquica, de hecho que te conviertes en un problema para un sistema que ya está establecido de generar ciertas presiones o ciertas condiciones de temor, o de ciertas situaciones en las cuales uno se da cuenta que podrían ser superadas. Si tú te controlas, a pesar de las deudas o a pesar de la crisis, vas creando un campo de energía con el cual tú puedas poder superar ese espacio. Pero como normalmente siempre se busca o se le trata como un tema que solamente ciertos sectores pueden verlo y algunos pueden ejercitarlo, entonces finalmente ese tema puede ser desdeñado o puede ser votado, o se le puede decir a la gente muchas veces que eso es malo, que mejor no se metan ahí, que pueden perder el alma, que pueden perder la vida, y que finalmente el demonio está detrás de todo esto, o Satanás, que en el fondo no tiene nada que ver en este sentido. O sea, somos en el fondo todos nosotros una esencia de energía. Ya. Ahora, respecto a esto que estás hablando, que es bien interesante, se habla mucho de Dios, ¿no? Dice, no, que Dios dice, que Dios dijo aquello. Ahora, la Biblia en sí es muy contradictoria, ¿no? Hablábamos hace unos días con ese tema de definir si van a aprobar la unión civil o no, que el grupo de Betel, por ejemplo, evangélicos, decía que la Biblia dice, ¿no? No te acostarás con hombres, eso es abominación. Pero otros han salido a responderle que, sin embargo, en Corintios dice, por ejemplo, que la mujer no debe hablar frente al hombre.
Y eso, por supuesto, a muchas mujeres, especialmente feministas, les ha caído como una cachetada. Pero ¿quién lo dice? La Biblia. Entonces, frente a eso, la pregunta viene: ¿qué o quién es Dios? ¿No? ¿Qué es una creación del hombre, entonces? Lo que decía Albert Einstein, ¿no? Si Dios no existe, entonces el hombre tendrá que crearlo. Entonces, ¿no será que es una creación del mismo hombre? Tal como tú dices, el hombre puede crear seres. Así es, exacto. Ahora, es que cuando entramos un poco al tema de Dios... Digamos Dios así como lo conocemos. Claro, por eso te digo, entrando a un tema de Dios, digamos, ahí existiría una libertad, digamos, de creencias. Sí. Un tema de fe, más que todo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque siempre los seres humanos estamos buscando un punto de equilibrio. Uh-huh. El punto de equilibrio está sostenido en la fe, no en la religión. Porque lo que estamos hablando ahorita es de religión. La Biblia es un instrumento de formación, pero es religioso más que todo. Porque existen los libros apócrifos, que son libros o publicaciones que no están dentro de la Biblia, sí, porque no fueron útiles para lo que realmente... La Sagrada Tradición. Claro, es que estaban buscando algunas herramientas que les puedan servir para poder formar un grupo religioso o formar ciertos grupos de conducción del ser humano. O sea, ¿cómo puedes tú controlar al hombre que está moviéndose bajo el libre albedrío? Porque la misma Biblia también lo dice, que tenemos el libre albedrío de elegir, pero sin embargo en ello se basan en un nombre o en un tema o en una religión específicamente. Entonces, en el fondo, Dios es fe. Es lo que yo asumo, digamos, después de 50 años de vida, más de 50 años, y es que Dios es parte de cada uno de nosotros bajo sus diferentes formas. O sea, y no necesariamente tiene que ser, digamos, debe tener un nombre. Ahora, la Biblia sí trata sobre ciertos simbolismos, Ajá. Que es lo que normalmente son muy importantes cuando uno realiza trabajos de investigación. Porque la Biblia te da ciertos códigos y ciertos elementos que te van dando la razón en el sentido de que existe algo que va más allá. Y aparte que el término Dios, en términos es creado de alguna manera, porque el verdadero término es Elohim, o sea, es Elohim, que significa todos, o todos somos, o parte de los que somos, Uh-huh. ¿no? Entonces, y eso parte en la misma Biblia, en el libro de Génesis. Y cuando Jesús también dice Elohim, Elohim, lama sabactani, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Que es la traducción, pero Elohim es dioses. Uh-huh. O sea, entonces, allí lo que pasa es que se ha ido perdiendo la esencia en la medida en que hemos ido creando traducciones. Uh-huh. Entonces cada uno traduce. Si ves el libro de Alá, o si lees, digamos, a los budistas, si tienes la oportunidad de hablar con hinduistas, ¿no? Y cada uno de ellos tiene su propio concepto. Entonces existe una libertad, digamos, para poder uno elegir o para poder uno actuar. Lo importante es que uno sepa exactamente qué es lo que está buscando y qué es lo que quiere hacer. Alguien dijo en algún momento que todos los caminos conducen a Dios, y ese en cierto modo es real, porque uno en el fondo tiene que buscar un sustento o un elemento lógico para poder avanzar, porque estamos viviendo en un espacio que es físico, que es material. ¿Qué tanto es verdad la realidad? Nosotros hacemos la realidad. Guillermo Echevarría, en esta obra Cómo hacer que las cosas pasen, que te la envié también, Sí. Fantástica obra, muy buena, habla de que uno mismo se pone en la mente rótulos, ¿no? A determinada situación le pone el rótulo problema, ¿no? Y como que la mente no es que trabaja para nosotros, como que nosotros trabajamos para nuestra mente, y nos dejamos manipular por esta, ¿no? Entonces la mente te dice, oye, estate triste, estás jodido, estás fregado, ¿no? Mira, seguro estás haciendo tal cosa, seguro te va a pasar esto también. Uy, no, oye, ¿para qué ya? Entonces te pones peor, ¿no? Como si fuera un buró, ¿no? De consejeros que te tiran abajo o te tiran arriba también. Entonces, ¿pero qué pasa si dices, a ver, qué tal me voy yo? Uy, se va a ir hasta las H, ¿no? Pésimo, ¿no? Pero qué tal si uno mismo le cambia ese rótulo? Dice, no, hoy me va a ir bien. Ese tac, lo quitas. ¿Por qué uno no puede? ¿En qué medida uno puede esas percepciones cambiarlas y hacer que se transformen? ¿Qué tanto vale eso? A ver, hay una parte específicamente de nuestra vida que se inicia con los prejuicios. Por ejemplo, dices, amanece el día y te vas a ir de día a un viaje muy bonito, que se estaba esperando y has tenido mucha ilusión. Y sientes un presentimiento que en el viaje te va a ir mal.
te vas a pelear con esa persona que vas a ir y va a salir pues horrible. Y lo sientes, es más, vas ya predispuesto a eso. Porque en algún momento va a pasar, es más, te sientes ya con cólera por ese viaje. No ha pasado nada todavía, pero como que algo va a pasar. ¿Qué tan fácil es simplemente cambiarse el rótulo? No, el viaje va a ir magnífico, va a ir mejor inclusive de lo que pensaba. Y se acabó. ¿O cómo funciona eso de manejar la realidad? A ver, lo que pasa es que, bueno, una parte, la realidad. O sea, la realidad se considera que sí existe en la medida en que tú construyas un espacio y un tiempo que a ti te puedan ser fáciles para poder fluir. Ajá. Y eso tiene que ver con la mente. Como tú diariamente logras que tu mente dé una señal que sea positiva desde el primer momento en que abres los ojos. Ajá. Ahora, por otro lado, todos tenemos un tremendo problema y se llaman los prejuicios. Ajá. O prejuzgamos, o también nacemos con ciertos elementos de nuestras propias familias que en vez de permitirnos a nosotros sintonizarnos de una manera positiva, siempre comienzan a darnos elementos que son negativos. Como cuando dicen, no hagas esto porque te va a ir mal, no hagas lo otro porque eso no debe hacer. Eso no hace la niña, eso no hace el niño. O tal cosa no debes de hacerla porque si no es lo peor que puede pasarte. Te lo dice tu mamá o te lo dice tu papá. O sea, siempre estamos acuñando, porque es una forma de acuñar en la mente desde que somos niños, de ciertos conceptos de temor, o cuando te dicen eres feo, o eres linda, o cosas por el estilo. Entonces vamos nosotros creando y creyendo en esas situaciones que nos generan nuestro propio entorno, que nos dan a nosotros también una especie de ética. Ética, ¿por qué? Porque creemos que al momento de crecer con esos elementos, eso es y así es como corresponde vivir nuestras vidas. Sin embargo, la mente de por sí misma tiene un sentido de creatividad o de creación. Y ahí ya nos vamos más que a lo paranormal, nos vamos al mundo de la metafísica, que es donde justamente se generan los elementos creativos o de defensa que muchas veces nos permiten a nosotros poder avanzar. Ahora, la parapsicología lo que hace específicamente es lograr que esos elementos negativos o de prejuicio sean reprogramados, que eso se llama o se conoce como la programación mental, y que antiguamente se utilizó mucho en el famoso método Silva, que creo que hasta hoy se sigue ejercitando, Sí. aunque ya los grupos no son tan grandes como en aquellas épocas, pero que son sistemas o son métodos que te ayudan justamente a poder de alguna forma avanzar o romper los prejuicios o las situaciones. Ahora, no tengamos la duda de que dependiendo de los elementos que nosotros le demos a nuestros hijos desde un origen, es lo que podamos llegar a ser nosotros en el fondo, o cómo podamos lograr avanzar. Pero hay un detalle que tú estabas hablando. Cuando uno va a viajar, de repente piensa que ese viaje te va a ir mal y tienes un presentimiento, dices tú, ¿no? Ujú. Que de repente puedes cambiar. En el fondo hay ciertos elementos que se llaman premonición Ujú. o que ves antes de que suceda algo, que no necesariamente es un prejuicio, ¿ah? Ni tampoco es algo que has construido, Ujú. sino que eso ya es parte de una sensibilidad que tenemos en el ser interno, Ujú. que son elementos de señales que también nos ayudan a nosotros a poder estar alertas sobre cualquier circunstancia, sea positiva o sea esta negativa. Pero ¿qué tanto uno puede cambiarlas? ¿Qué tanto uno tiene el poder para poder cambiarlas? Bueno, si eres una persona que tiene un buen nivel de concentración y tienes conocimiento de lo que eres tú en el fondo y qué es lo que estás buscando, definitivamente tú puedes controlarlo. Pero por ¿Qué lo que tanto uno puede malear la realidad o el futuro? Por ejemplo, tú dices, yo estoy con la absoluta convicción que me voy a sacar la tinca o la lotería. Yo sé, yo lo voy a hacer. Y lo dices bien en serio. Sí, yo lo sé. Me lo voy a sacar. Y este domingo me lo voy a sacar. Así es, no hay duda. Ya. No, ¿cómo lo vas a hacer? Se ríe. Sí, claro, seguro. Va a ser una suerte. Y flaqueas. Claro, pero es que si tú decretas, por así decirlo, Ajá. porque es una forma de decretar, Ujú. las cosas se dan, pero tienes que tener convicción. O sea, si tú estás convencido, puedes mover los elementos de la naturaleza, Ajá. porque la naturaleza se mueve a nuestro ritmo y nosotros lo que hacemos muchas veces es movernos al ritmo de la naturaleza y no la naturaleza a nosotros. Correcto. Entonces, fallamos justamente porque tenemos temores. Hay una persona que me acompaña siempre, que es mi señora, que en ese sentido yo reconozco que tiene un sentido de convicción muy fuerte. Muchas veces hemos ido a diversas reuniones y cuando hay sorteos, ella antes de entrar dice, voy a ganar. Y se acaba la historia, voy a ganar. Y realmente no salimos de esa reunión, sino es con un premio. Ya. Y es así de... Entonces, ¿pero por qué? Porque ella tiene esa convicción. O sea, llega al lugar y dice,
vamos a ganar. Y ganamos, así sea una cafetera, sea un viaje. Nosotros hemos ganado viajes, reuniones a hoteles, buenos fines de semana, cafeteras, una serie de cosas por ella. Ajá. Porque ella afirma, está segura. Y hay un detalle interesante, porque ella, digamos, es no creyente, o sea, en el sentido de que viene a ser mi otro polo. O sea, ella viene a ser, o sea, mientras que yo experimento, vivo y formo parte del mundo de lo paranormal, ella ve el otro lado. O sea, es la cuestionadora o es la que normalmente siempre genera las dudas a mi alrededor. Si esto existe o no existe. Bueno, aparte que también es periodista y es muy ligada al sentido de la razón. Entonces, ella cuestiona las cosas que yo pueda decir, pero finalmente ella es la que mejor maneja el instrumento. Y lo maneja mucho mejor por lo mismo, porque ella está segura de lo que siente. Uh-huh. O sea, lo siente y dice, sí, así es. Claro, justo retomando un poco a lo que tú estás diciendo, ¿no? La convicción es importantísima, es la energía además que tú le das a las cosas que dices y que haces, ¿no? Cuando tú quieres algo, lo quieres realmente con fuerza, con corazón, ¿no? como se dice. Al momento de decirlo, le lanzas también toda la energía a las cosas que ocurren y de alguna u otra manera, me parece, tus sentidos se despiertan para estar preparados para aprovechar todas las oportunidades que se te presenten. Que no es lo mismo como cuando tú estás con toda la depresión, la tristeza, el desánimo y pasa por delante tuyo algo interesante y lo dejas pasar, simplemente porque no te da la fuerza ni la energía de aprovecharlo. En cambio, el estar con ese ánimo y esa energía hace que cualquier cosa que ocurra, la voy a usar, la voy a aprovechar, la voy a usar y es más, sientes, esto ha venido a mí porque es lo que estoy buscando, es lo que quiero realmente realizar y tengo que hacerlo ya, ¿no? Cosas así. Sin embargo, también retomando un poco lo que se habló antes, si bien es cierto, es importante vencer los miedos, trabajar, el miedo también te ayuda un poco. Te ayuda porque te da riesgo, ¿no? O sea, un poco que la emoción de la vida está precisamente en arriesgarte siempre y el riesgo siempre va de la mano con algo de miedo, ¿no? O sea, ese miedito a enfrentarte a lo desconocido de pronto, a no saber qué es lo que va a venir, pero con todo te lanzas a la piscina sin saber si hay agua o no, pero como tú estás seguro de lo que quieres, te lanzas así con ese temor, esa adrenalina, pero lo logras, ¿no? Y es un poco, creo que es una mezcla de las dos cosas, de todo el entorno que somos. El cerebro humano es, aún para la ciencia, es todo un misterio. Aún hay muchísimas cosas que los científicos, médicos, psicólogos, en fin, cualquier científico que esté relacionado con el trabajo y el estudio de la mente, no logra descubrir en su totalidad. Entonces ahí también yo voy, ¿por qué negar la posibilidad de que existan situaciones paranormales, cosas que no podemos darle aún una explicación, pero que salen y nacen de nosotros mismos? De hecho, sí está muy comprobado que mientras más pequeños somos, cuando recién nacemos, en los primeros años de nuestras vidas, precisamente porque no cuestionamos mucho las cosas, nuestra sensibilidad es tan alta que podemos ser capaces de desarrollar muchas habilidades. Y que con el paso del tiempo y con los prejuicios y con los cuestionamientos sociales, nosotros mismos comenzamos a ocultar esas potencialidades, ¿no? Por temor al que dirán, porque me van a ver raro, me van a ver como un ser extraño, porque pienso o digo tal cosa, a limitarte porque no vas al ritmo de los demás, entonces te van a ver diferente, ¿no? Y de pronto te das cuenta pues que simplemente estás guardando esas habilidades que tienes, ¿no? Pero un poco como lo que dice Sandro también, ¿hasta qué punto nosotros podemos manejar o controlar el futuro? ¿No? Yo no soy muy partidaria de manejar o controlar al 100% el futuro. Para mí es más emocionante sorprenderme con lo que viene, ¿no? Con lo que se va a dar, el luchar, que las cosas sean difíciles, a veces también es para mí más interesante que todo lo sepa, ¿no? Y que todo venga fácil. Pero hay mucha gente que quiere controlar el futuro, que quiere controlar el entorno, y a veces en ese trabajo de controlarlo todo no se vive, no se deja de vivir, de emocionarse con las cosas que pasan, y se sufre cuando no se puede lograr tener lo que se quiere, porque no estás dejando lo que venga, sino que simplemente quieres que sea como es.
qué es lo que puede hacer el ser humano en esos casos, ¿no? O sea, de qué manera se libera de esas tensiones, de qué manera se libera de esa presión y vive realmente. A ver, partiendo un poco por el tema del control, es muy difícil que uno pueda tener un control total. Imagínate que ni siquiera se puede tener control de las máquinas que podamos usar nosotros en algún momento, porque si estamos en estos momentos, por ejemplo, en internet, se desconecta el servicio y no podemos hacer nada. Solo tenemos que esperar a que nuevamente lo vuelvan a restablecer y seguir emitiendo. Entonces, no existe un control total en general, no existe. O sea, sí existe una posibilidad de poder controlar los espacios que podamos tener. Entonces nuestra creatividad o nuestro genio creador va por el mismo ritmo. Y hay algo que dijiste al principio, además, es cierto, hay que tener convicción, creer lo que uno está haciendo y ser positivos. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes esos elementos, tu campo de energía es brillante, es muy fuerte, yo diría que se convierte en un elemento avasallador, que es lo que hace que las cosas comiencen a funcionar, o bien el sentido de la creación o creatividad de lo que está dentro de su espacio. Pero además tenemos el otro factor, que es la misma sociedad, que siempre está, digamos, viendo el otro lado, o sea, siempre tratando de doblegar un poco lo que tenemos de positivo y lo que muchas veces para nosotros es parte de un sueño. Ahora, partamos por lo primero. Controlar algo al 100% digamos, es parte de una utopía. Controlar en parte lo que está a nuestro alrededor, sí, lo podemos hacer. En la medida en que no nos desesperemos, o sea, en la medida en que creemos espacios como para que las cosas puedan funcionar. Y eso es cuando tú estás en estado positivo, o cuando tú logras que realmente controles lo que eres tú en sí mismo. Y lo que pasa es que la gran mayoría de las personas no controlan lo que son en sí mismos. Y no lo puedes hacer porque tenemos que levantarnos temprano, ir a trabajar, lograr cumplir con el trabajo, llegar a fin de mes, pagar las deudas que tenemos, lo que se ha generado, lo que siempre muchas veces, el agua, la luz y todo eso, y eso nos va generando niveles de tensión. Y si ganamos poco frente a lo mucho que podamos tener de deuda, es una depresión en la cual nos aleja de lo que es nuestro ser, nos aleja de tener una vida plena. ¿Cuántas personas pueden descansar un día domingo o una vez por semana? Es muy relativo en esta época. La gran mayoría no descansa. Y yo creo que ahí parte el problema, que hay que descansar para tener un buen equilibrio. Por eso es que normalmente en Japón existen medidas que se aplican de que todos tienen que tener vacaciones al año. Obligatoriamente, quieras o no quieras tienes que tener vacaciones para que descanses, te sintonices y puedas seguir avanzando. Entonces es lo mismo, o sea, tratemos siempre en el fondo de buscar un espacio de contención. Ahora, ¿cuál es la solución? Normalmente sería relativo buscar una solución, pero sí hay algo que es interesante, que es lo que siempre le recomiendo a muchos: hurguen su mente. O sea, busquen un buen equilibrio. Hay muchas disciplinas. Bueno, en mi caso, yo lo que promuevo y enseño es la parapsicología, pero también existe el yoga, existe el reiki, existen disciplinas que en el fondo uno las puede ejercitar. Ahora, yo elegí lo paranormal, la parapsicología como tal, porque es lo que está más ligado y que se puede ver, digamos, de alguna forma. Ver, no en el sentido físico, pero no existe persona que no haya tenido en algún momento alguna manifestación paranormal. Sea algún ruido, sea consciente o sea inconsciente, sea parte de un sueño, que es lo que la parte onírica, lo que sea, pero todos pueden identificarse con ello. Ahora, si un joven logra desarrollar su mente, normalmente en el futuro va a poder ser un buen controlador de su futuro, en el sentido de que va a poder saber hacia dónde puede avanzar. No controlar el futuro como tal, pero sí estar preparado para las cosas que puedan venir hacia el futuro, o sea, los hechos que se le puedan presentar dentro de ese futuro, digamos. ¿Y de qué, y de qué manera puede una persona que no lo ha controlado de joven, o sea, de mucho más joven, ya está, digamos, en una etapa adulta, si queremos llamarlo así, y se habla, ¿no?, de que hay dos tipos de inteligencia, ¿no?, la racional y la emocional. Digamos que es una persona sumamente inteligente, hábil,
todo lo que quieras, pero por alguna razón no logra ciertos objetivos, no logra ciertas cosas, y digamos que si analizamos las cosas puede ser que haya un desequilibrio entre lo racional y lo emocional, ¿no? O sea, que quizás lo emocional está venciendo, está más desacelerado, ¿no? O acelerado, quizás, que no está en el mismo nivel de control. ¿Cómo hace una persona para poder lograr ese equilibrio? ¿Qué es lo que tiene que hacer primero? O sea, creo que es algo que les pasa a mucha gente actualmente en la sociedad, por lo mismo que tú estás mencionando, que no hay un tiempo para descansar, para ponerte a enfocarte con convicción en lo que quieres, sino que te agobian las deudas, te agobia la presión social, te agobian un montón de situaciones que tienes que resolver primero y que te alejan un poco de ti mismo, y te sientes que lo que quieres lograr, la meta que quieres, el sueño que quieres, digamos, tener dinero, ¿no? Para, claro, para poder decir, yo no quiero trabajar, quiero tener dinero y vivir de mis rentas, ¿no? Una cosa así. No lo logras, ¿no? Dices, caramba, pero inicio un negocio y no funciona. Entro a trabajar a tal sitio y las cosas me salen mal y no quiero seguir ahí. O sea, en fin, ¿no? O quieres lograr poner pues un proyecto en camino y necesitas el dinero para hacerlo, y como no lo tienes, no lo haces. Cosas así, ¿no? Pero tienes toda la habilidad y la inteligencia, y muchos dicen, pero si tú eres muy creativo, muy inteligente, muy hábil, puedes hacerlo, el negocio sí es redondo, ¿no? Pero no pasa nada, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer esa persona? O sea, ¿qué es lo que está ahí fallando y cómo puede manejarlo? A ver, lo primero es que uno sea consciente de que ha llegado a un punto en el cual tiene que detenerse para reflexionar. O sea, de ahí crear una voluntad propia, o sea, tener la voluntad de querer cambiar. Porque nada puede cambiar si tú no tienes la voluntad de hacerlo. O sea, si al final todos te pueden recomendar y te pueden decir, sigue tal disciplina, haz tal ejercicio, cumple con tales disciplinas, levántate en la mañana, a las 6 de la mañana, ve el sol, hazte baños de luna. O sea, se pueden decir muchas cosas, pero finalmente es la voluntad lo primero que uno tiene que tener. El estar seguro que al detenerse uno pueda lograr un espacio de descanso, no para preparar una maquinaria de acciones, ojo, sino para reflexionar en sí mismo de quién soy yo y qué estoy haciendo aquí en estos momentos y hacia dónde me quiero dirigir, o sea, qué es lo primero que tengo que hacer. Juan Carlos, ¿qué tan seguro de toda este conocimiento paranormal que me dice? Bueno, paranormal es más allá de lo normal, digamos, pongámosle otro término. De todo lo que tú conoces, que en realidad debería ser normal, no paranormal. Claro. Bueno, mal llamado paranormal. ¿Qué tan seguro estás de que es realidad? A ver, yo lo practico permanentemente en términos de ejercicio, pero lo que sí tienes razón. Correcto, lo practicas. Sí. Pero es como que puedes practicar muchas cosas que ocurren efectivamente, pero no necesariamente podrían estar ligadas a lo que tú crees que están. Como por ejemplo, hablando por supuesto de distancias, el caso de las personas que hacen avistamientos en Chilca y van y ven las luces, etcétera, y dicen, no, estos son los hermanos mayores que han venido porque lo hemos convocado, pero en realidad esas luces siempre aparecen determinados días, determinadas horas, y no necesariamente es porque hayan venido porque han sido convocados a hacer un espectáculo de luces, pueden tener otras razones. Entonces, y obviamente aprovechan esto para que la gente crédula suelte el dinero. Pero, ¿qué tan seguro estás? Bueno, yo en mi caso te diría que yo me siento muy seguro de las cosas que he experimentado hasta hoy. Uh-huh. ¿En qué sentido? En que siempre aplico lo que es lo racional uh-huh. con lo que va más allá. O lo de su origen, me refiero de su origen. Claro. Y es que, a ver, si nosotros habláramos un poco de lo que uno puede lograr, está basado en lo que hablábamos al principio, la convicción que uno tenga de las cosas que uno quiera generar. Ajá. Y de la fuerza con la cual uno lo genere. Hay algunas cosas que yo practico, digamos, que tienen que ver con el tema de la sanación o las curaciones a distancia. Sí. Entonces todo eso depende muchas veces de cómo uno se sintoniza y puede trasladar esa fuerza de energía de un extremo a otro, o cómo uno lo puede hacer en términos generales para que las cosas puedan funcionar. Ahora, hay mentalistas y hay personas que han tenido experiencias a nivel ya de santones, como el caso de Saibaba, ¿no? Que ya falleció, que decía que botaba unas cenizas y la gente pernoctaba inclusive por donde le iba a pasar 2 o 3 días antes en meditación, esperando que en ayuno inclusive que pase el maestro, simplemente que pase por su lado, nada más. Obviamente
casi imposible tener una entrevista o una reunión con él, menos aún privada, ¿no? Porque no la ha dado. Claro. Quizá para mantener una imagen. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿No? Bueno, a ver, personajes como Sai Baba, que sí tuve la oportunidad, bueno, no de conocerlo, sino de conocer sus antecedentes dentro de lo que él, digamos, promovió o Aunque practicó. controversial también, porque se hablaban cosas negativas de él. Claro, es que no te olvides que es un ser humano. O sea, y como tal, estamos siempre llenos también de ciertos elementos de imperfección, digamos, como seres humanos. Bueno, depende del sesgo con que se le juzgue, ¿no? Claro, por eso, y es de acuerdo a los conceptos que cada uno pueda tener, porque eso también tiene que ver con la formación de cada uno, quién cree o quién no cree. Pero lo cierto es que él tenía una especie de energía propia, o sea, que irradiaba energía, que es lo que hacía que posiblemente ante la presencia de otras personas, eso se convirtiera en un factor de sanación, pero por la misma energía, como cuando se hablan de los milagros. Normalmente los milagros tienen el mismo efecto. Si muchas personas van hacia una imagen o hacia un santo o digamos o se dedican a la oración, generan un campo de energía comunitaria y que hace que las cosas puedan darse, pero en la medida en que son comunitarias, son digamos, forman parte de un desarrollo y hacen de que las cosas funcionen. O yéndonos a lo más mínimo, una empresa. ¿Cómo es que una empresa puede tener éxito o cómo una empresa puede fracasar en ese proceso? Teniendo todas las herramientas, ¿eh? Todo depende del equipo. Y que el equipo esté sintonizado con la misma mística, porque eso es parte de la mística. Y es un tema interesantísimo esto. ¿No? Entonces ahí va la energía ya de todo ese grupo que hace de que las cosas puedan funcionar. Una especie de sinergia. Es sinergia, en el fondo. Es eso. Porque esa energía es compartida entre todos. Ahora, basta que alguno de ellos trastabille o dude o comience a tratar de sacarle provecho personal o adicional a ello para que eso deje de funcionar. Según tu experiencia, según tus conocimientos, ¿qué es la muerte? Bueno, yo personalmente considero que la muerte no existe. No existe, así como se le cree, ¿no? No. Yo considero que la muerte El psiquiatra Artidoro Cáceres decía y dijo en Eros, acá en Sol Frecuencia, en 1994, 1993, que simplemente es como apagar una computadora, ¿no? Como apagar una máquina. Te apagas, te mueres, te pagas, se acabó. Fin. Lo que pasa es que yo pienso, no quizás como Artidoro en este caso, pero sí considero de que la muerte no existe en sí misma, sino lo que pasa es que es la transformación de un espacio a otro. Ajá. O sea que, bueno, hoy ya estamos físicamente hablando, pero también tenemos cuerpo, alma y espíritu. Todos ellos en ese momento son un conjunto que nos permite movernos, disfrutar de la vida, reconocer lo que es bueno, lo que es malo, porque también va la parte del sentido. Pero cuando dejamos este cuerpo material, existe el alma en sí misma, que es una energía. Pero muere el personaje entonces. Claro, lo que muere es el personaje, exactamente. Pero hay algo que has escuchado alguna vez, dice que la historia se repite. ¿Y qué significa? Que muchas veces otras personas hacen lo mismo, pero en diferente espacio y tiempo, y algunos a eso les llaman la famosa reencarnación, que puede ser en el fondo, sobre todo un proceso del alma. Estar en diferentes etapas y en diferentes tiempos. Ahora, quisiera aquí detenerme un poco cuando se habla de la muerte, sobre todo, porque es un ejercicio que yo llevé adelante mucho más joven, con unos amigos. Y siendo 3 amigos, como para hacerlo corto, practicábamos mucho el tema del ocultismo en aquella época, y me gustaba mucho el tema de la magia. Y entre los 3 pensábamos en aquella época, yo tendría 17 años, para 18, que el primero que muera tenía que avisarle a los otros, digamos, qué es lo que había más allá de la muerte. O sea, si es que alguien podía hacer algún tipo de comunicación, se hiciera. Lo cierto es que uno de los 3 murió, uno murió. Esa misma noche, y te lo digo, digamos, un poco ahora tranquilo, hace unos 8 años atrás, ya me costaba trabajo comentarlo, pero en el tiempo ya me acostumbré a comentarlo. Fue en el Hospital de Aeronáutica, y en aquella época él murió en el Hospital de Aeronáutica. Y esa misma noche yo me fui a dormir hacia el sótano, y mi otro compañero estuvo en el velatorio, acompañándolo.
Y el caso es que yo me quedé, íbamos a hacer una especie de guardia, por así decirlo. O sea, mientras que yo me iba a descansar, el otro iba a estar arriba cuidándolo, era gran amigo nuestro, entonces estábamos en el fondo muy acongojados, porque además éramos 3, y normalmente se considera que es el número perfecto, digamos, para muchos ejercicios. Entonces se nos perdía un brazo, digamos, de lo que nosotros practicábamos en esos momentos. El caso está en que suena el citófono, que viene a ser el teléfono interno, digamos, que no sigue el teléfono a la calle, sino que era una comunicación interna. Yo estaba en una litera, estaba en una columna y ahí estaba el teléfono, suena, yo levanto el fono y escuchaba más que como el sonido de la estática, o sea, era estática en el fondo, era un sonido estático. Y después, o sea, una especie de ondas que como que se modulaban, o sea, que yo también podía decir que era el mismo sonido. Y el caso es que al final, hacia el fondo, ya cuando porque yo comencé a hablar y también me puse un poco molesto de alguien estuviera haciendo alguna broma, o sea, yo lo más lo escuchaba como una broma. El caso está en que escucho que la persona al otro lado me habla. Entonces me comienza a decir, estoy bien. Y yo decía, bueno, ¿con quién hablo? O sea, yo decía ya más o menos un poco molesto, digamos, molesto y curioso, ¿ah? Porque estaba molesto, sí, pero a la vez el sonido me llamaba la curiosidad de no colgar, porque yo podría haber... Y eso hay que decir, no lo soñaste. No, es que eso fue real. Ya. El caso es que comencé a escuchar y era mi amigo porque nosotros determinamos una clave. O sea, porque cualquiera podía hacer bromas, pero la cosa es que era una clave que debió... Clave que obviamente no la puedes decir acá al aire porque... Pero la habíamos determinado se nosotros... rompería digamos, el acceso que tienen ustedes. Claro, entonces, en ese tiempo me dio la clave y por supuesto que lo primero que me pasó es que me quedé helado. ¿Estás seguro que te dio la clave o es lo que tú querías escuchar? No, me dio la clave. ¿Una sola vez? No, es que reiteró, porque yo no la escuchaba hacia al principio, es que al principio yo no escuchaba claramente, o sea, mis oídos no me permitían te dijo estoy bien y a continuación la clave. Claro. Repetía. No, pero repetía, o sea, trataba de repetirla. Yo escuchaba el estoy bien a lo lejos y repetitivo. Pero en conclusión era eso, me dio la clave, después me dijo que estaba bien, que le habían dado permiso, pero entre todo, no como te lo digo yo, por supuesto, y que todo estaba tranquilo y que se había olvidado de darme un encargo para su mamá y su hermana que estaban en Arequipa, porque no estaban, ellas no habían estado en Lima. ¿Se había olvidado en vida el encargo? En vida. En caso de que le pasara algo. Claro, no había hablado con ellos. Y qué pasa que él vivía en donde vivía, había un cajón, había dejado ciertas cosas para su hermana y para su mamá. El caso está en que me dio el encargo y todo, y después se despidió nada más. O sea, ese fue todo el proceso. O sea, y me dijo que no me preocupara, que íbamos a estar en comunicación. Dicho sea de paso, nunca más tuvimos comunicación exactamente en ese por nivel. Ese medio, pero por otros medios sí. Hemos logrado tener ciertas conexiones. Ya. Y curiosamente, en el mes de enero, después de 20 años... Enero 2014. Sí. Después de 20 años, porque han pasado después de 20 años, mucho después, porque ya nos separamos nosotros, cada uno siguió su vida, ya no éramos tres, éramos dos. Recibí la llamada de mi tercero. De los tres, uno murió, el otro le perdí el rastro y yo seguí mi vida. El caso está en que me dio el encargo. ¿El segundo también murió? No murió, pero ya no nos conectamos más. O sea, pero él te llamó. Lo que pasa es que yo te explico, el segundo, nosotros perdimos hace 20 años comunicación. ¿Ves? Yo nunca supe dónde estaba él ni qué era de su vida. Y te llamó en vida. Claro, me llamó en vida después de 20 años, y por eso estoy hablando del mes de enero. Pero el caso está en que al final cumplí con los encargos, era real el encargo, la mamá hizo que a mí me encargó él, y se cumplió, y de hecho que yo me quedé un mes enfermo. ¿Por qué? Me bajó una fuerte impresión. Demasiado, o sea, dejé de comer,
comencé a perder, o sea, yo creo que después me vino como el susto, o sea, es que como que no solamente viaja el mensaje textual de lo que dice, Energía y sino todo. determinada Claro. energía, ¿no? Claro, el hecho viene está con que- todo. No, y lo comienzas a razonar. Además. Claro, y entonces comencé, no, por eso entré mal, o sea, en un mal Ajá. estado de salud. Yo mismo comencé a dejar de comer, adelgacé, bajé de peso, hasta que tengo una tía que lo que me dijo que era susto, así me dijo, eso Ajá. es un susto, me dijo. Y si sigues así te vas a morir. Ujú. Y me llevó donde otro tío que se encarga de hacer esto de las sanaciones, digamos, con oraciones y con rituales y todo eso, en la zona que está, bueno, que ahora es Comas, un tremendo lugar, pero que en esa época era despoblada, o sea, no era una zona muy rústica, por así decirlo. Ahora es una tremenda ciudad, Comas, y me llevó allá, donde mi tío, que bueno, ya en paz descanse, y que alguno de repente alguna vez puedan haber escuchado hablar de él, porque él se llamaba Yayo. Y él era un curandero, huesero, o sea, hacía de todo un poco de ese artilugio, de esas artes. Y me comencé a recuperar. Ujú. Después de una serie de sesiones, de las cuales mi tía asistía, porque mi tía fue la que en el fondo Se dio cuenta. se dio cuenta. Pero es curioso, Juan Carlos, dices que tu amigo, que supuestamente es el que se comunicaba, Sí, dijo, me han dado permiso. sí, así es. Bueno, las posteriores comunicaciones, entiendo, más prolongadas o más precisas que puedes haber tenido, ¿quién es el que da permiso? La verdad es que por eso, a ver, ahí yo, después de ese tiempo, yo diría que quizás he estado hurgando mucho en el tema. ¿Quién o qué da permiso? ¿Quién o qué le dio permiso? Lo desconozco hasta hoy, Ya. habiendo pasado tantos años, más de 30 años, si no me equivoco. Pero él me habló de un permiso. Permiso significa un superior. Que alguien le dijo, claro, que alguien le abrió, no sé si la puerta, la ventana, le puso un teléfono al costado, le dio la comunicación o el enlace. Y para esto, mi otro amigo no recibió el mensaje de esa manera, Ujú. sino él lo vio. Ah, él lo vio. Él lo vio. Porque la ubicación que él tenía era donde estaba el ataúd. Ujú. O sea, él se quedó de guardia. Y él lo vio. ¿Cómo lo vio? O sea, él lo que me comentó es que se presentó delante de él nada más. Ujú. Le sonrió y Y se fumó. así es. Entonces él también quedó afectado en ese sentido. O sea, Ahora, ¿tú qué deduces? ¿Qué crees que puede hacer ese permiso? bueno, yo lo que sí creo es que existen otras dimensiones. Yo en ese sentido que Ya. existen ¿Otra realidad? ¿Otro universo? otro espacio y otro tiempo. Ya. Me imagino que bueno, no conocemos, los que estamos acá presentes no conocemos aún, ¿no? Eso solamente podemos deducir que igual como para nosotros quizás nos es difícil comunicarnos con... No conocemos, no nos acordamos, porque siempre que yo digo, miren, eso de, por ejemplo, de antes de que hubiéramos nacido, del año 80, por ejemplo, que yo todavía no había nacido, ¿no? Ya. Del año 40 y tantos, por ejemplo, dices, ese video, mira, en esa época yo estaba muerto. Claro, porque yo no estaba vivo. Claro. Mira ese video del año 20, yo no estaba vivo. Bueno, lo que fuera, pero en la actualidad... Mira en la esos ciudad, todo. momentos- Estaba pasando y yo no estaba muerto en esa esos época. momentos no podemos decirlo, Claro, no así lo es. sabemos cómo decir. Pero me imagino que así como para nosotros nos es difícil querer comunicarnos con alguien que ya murió, ¿no? O sea, así como decirle, oye, a ver, párate. Claro, no podemos sí, hacer. es complicado. Imagino que para ellos tampoco les es fácil comunicarse con nosotros. O sea, hay como algo al medio que no permite eso y quizás algunos sí lo saben. Por ejemplo, nosotros acá no lo sabemos y capaz viene alguien, o no sé, tú ya lo has experimentado, de que encuentren una forma en cómo podrías A ver, comunicarte, ¿no? yo siempre he buscado, indistintamente, siempre he buscado una forma de canal. Y aquí viene lo que estamos hablando con respecto a la escuela. ¿Por qué la escuela está en Iquique? Una de las razones es porque está dentro de lo que es digamos, Iquique es la región de Tarapacá, lo que es muy conocido como el desierto de Atacama. En el desierto de Atacama existen muchos fenómenos que se dan en esa zona. Y uno de ellos es que existe un portal. Y es un portal muy reconocido de muchos científicos, tanto españoles, ingleses, alemanes, investigadores paranormales, psíquicos.
todos han llegado a esa zona, pero hay un tremendo problema porque el acceso a ese lugar es complicado porque es propiedad privada, partiendo por ahí. Y es propiedad privada de una empresa minera. Por tanto, no te dan el permiso, pero para que accedas al lugar por nada. O sea, solamente puedes visualizarlo quizás viva Google en algunas zonas de satelitales, pero no es lo mismo verlo por Google que estar en el lugar de los hechos. Ahora, eso se llama la Noria, es la zona de la Noria, en la cual también se comenta que se encontró un pequeño ser interestelar que Estados Unidos adquirió ya hace desde el año 2007 más o menos, pero ahí está una puerta, digamos, y se sabe que existe una puerta. ¿Hacia dónde dirige esa puerta? Muchos pensamos que puede ser hacia ese lugar donde todavía no tenemos acceso de manera natural. ¿Y la puerta existe todavía? Es un portal, digamos, que existe en esa zona. Uh-huh. Mucha gente que ha ido por esa zona del desierto ha desaparecido. Uh-huh. Así, ha desaparecido. Ahora, la humanidad también es muy hábil, muy inteligente y muy también de cuidarse a sí mismo, ¿no? Entonces, a veces yo siento también que no todos estamos preparados para enfrentarnos a alguien que ya murió. Por ejemplo, en tu caso, el susto te vino luego. O sea, el cuerpo humano reacciona de diferentes formas y no sabes hasta qué punto vas a resistirlo. Por eso tampoco es tan fácil o tan común que agarras y abras la puerta y veas a alguien que ya se murió y te quedes ahí normal, ¿no? No, porque viene la impresión, por eso. Claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Por contar precisamente por lo que has contado se me vino a la mente algo. Hace no mucho, lamentablemente falleció un amigo también. Bueno, nunca habíamos quedado en ningún acuerdo de comunicarnos, pero él también creía mucho en esas cosas, a pesar de que también era muy católico, pero creía mucho en esas cosas, en las cosas paranormales, y había una cercanía bastante fuerte entre los dos, ¿no? ¿Lo de JC? No, estoy hablando de Alfonso. Ya, pero con eso regresamos luego del corte. Tenemos corte de la hora. Vamos con una canción. Juan Carlos se queda todavía un momento más con nosotros acá en el estudio. Fonchi se alista en un rato más para entrar también en antena con nosotros en el programa. Y nosotros regresamos. Esto es Extremos, episodio 294, en Sol Frecuencia Primera. O sea, es más, nos habíamos comunicado hacía muy poco por el Facebook, tenía un último post de 2 días antes, cosas así, ¿no? Me sorprendió mucho, o sea, a todos nos sorprendió y creo, conociéndolo como él era, que a él también le sorprendió la muerte, ¿no? O sea, lo agarró sin imaginarse. Unos días después de que ya había fallecido, que fuimos al velorio y todo ello, ya yo tenía recién ahí esa sensación de que estaba alrededor, ¿no? La sensación esa extraña que sientes que hay alguien cerca, ¿no? Luego pensaba también, estoy pensando en eso y seguro me estoy generando el miedo por estar pensándolo, ¿no? Ocurrió que justamente una compañía, bueno, que trabaja acá con nosotros, escuchó, tiene la radio prendida también durante el día, ¿no? Oh, sí, el caso de Yani. Claro, entonces ella escuchó en la grabación, en la radio que estaba pasando, que de pronto habían 2 veces unos pequeños silencios, como las cuñas que entran, pero era una voz masculina diciendo un nombre, ¿no? Decía Vanessa. Sí. Coincidentemente, mi amigo había venido unos meses como antes. estas, por ejemplo, que entran entre las canciones normalmente en la programación. Fascinante. Ya, como decir así, vamos, ¿no? Vamos a malear. Pero se llaman metes, pero claro, resulta que hasta donde yo sé y revisé todo, no existe ninguno que diga Alfonso. No, Vanessa. Decía. Ni Vanessa tampoco. Bueno, el punto es que ella había escuchado que se ponía en silencio la radio, como un pequeño silencio, y una voz no así tan clara, sino lejana, como llamando, ¿no? Vanessa. Una cosa así, ¿no? Bueno, mi amigo había venido unos meses acá, había conocido el caso precisamente porque nos habíamos reunido acá por la llegada de Holanda de nuestra amiga Vanessa, ¿no? Nos habíamos reunido en la sala y él había conocido la sala y el corredorcito que da hacia el baño. O sea, ese había sido su recorrido aquella noche, ¿no? Entonces, no había pues ninguna grabación que hubiera puesto Sandro ahí, ¿no? Y por las características de la voz y todo eso, nos hace pensar que se trataba de él. Entonces así estuvo, seguía teniendo esa sensación durante varios días de que estaba ahí. Es más, me daba un poco de temor entrar a esa parte, hasta que un día, es donde le he dicho a Sandro, que un día agarré y dije, bueno, Alfonso,
si estás acá, tú me conoces. No fue tú me conoces, le digo, ¿ya? Te quiero mucho, yo sé que estás acá, pero por favor no te parezcas, no hagas nada porque me voy a asustar. No, es que yo estaba siendo consciente que me estaba dando miedo. Entonces le dije, me estoy asustando. Entonces, ya no lo hagas, no. Y yo no estaba. Claro, ya no lo hagas porque si te aparecieras o haces algo, de verdad me voy a asustar. Le digo, tú eres mi amigo, me quieres, no me asustes pues, ¿no? O sea, fue así un diálogo al aire. Y nada, el miedo se fue. Nunca más volví a sentir ninguna sensación, ¿no? Nada ahí alrededor, o sea, ya bajo normal, libre, ¿no? O sea, honestamente sentí como que si es que era su espíritu o algo que estaba, ya, había salido, ¿no? Había decidido no molestar, como que dice, no te voy a asustar. Pero debió haber salido en tu laptop, no en la de Yanni. Bueno, yo no la tenía abajo, pues, ¿no? Pero esa era la laptop de Yanni. Pero él nunca subió, pues, nunca vino por este lado. O sea, tengo la sensación que solamente estuvo por el lado que él conoció, ¿no? Que él recorrió. Ahora, situaciones como que esa. Ese era tu escritorio. No sé, que uno no sabe, pues, qué es lo que piensan, ¿no? O qué sienten, cómo es. Ajá. No sé si, ahora, en otras ocasiones a mí me han pasado cosas mucho más concretas, por eso es que yo digo, o sea, así como tú dices, no, acá hablando uno así puede decir, ay, si se presenta no nos vamos a asustar, pero tienes que estar en el momento, porque igual era yo, igual así, y yo recuerdo, bueno, en ese caso era una niña, ¿no? Que cuando mi madre falleció, yo vi claramente abrirse la puerta de mi habitación y vi entrar una figura femenina, una luz blanca, pero yo no sabía que mi mamá estaba enferma, nada de eso, y me asusté, comencé a gritar. Estaba la chica que trabajaba en casa conmigo, cuidándome, que también lo vio, y nos abrazamos hasta que la puerta se cerró de nuevo. Y nunca pudimos explicar quién era, ¿no? Ya después, bueno, falleció, ya la deducción era que había sido ella, ¿no? Y cuando mi padre falleció, que fue posterior, muchos años después, yo estoy completamente segura también, porque lo sentí, o sea, yo no estaba con él, yo estaba en Lima, mi papá estaba en Huacho, y en el momento en que yo estaba orando, porque estaba rezando por él, porque digo, obviamente, como dije, yo quería que se curara, ¿no? Yo he sentido claramente un abrazo, pero no físico, sino como un aire cálido que me abrazaba, efectivamente, ¿no? Y eso ocurrió exactamente en el momento en el que en la clínica se escribe el momento en que fallece, ¿no? Pero también hubo una mujer que se te acercó. Claro, y hubo una mujer que se me acercó diciéndome, pues, él ya está con Dios, ¿no? Una cosa así. Pero bueno, mucha de la gente que estaba en esos momentos ahí estaban precisamente porque estaban orando por familiares enfermos. Yo lo de la mujer puedo hasta deducir lo que ha sido una cuestión coincidente, ¿no? Que ha supuesto que estaba por un familiar orando, entonces ella estaba dándome ánimos. Pero lo de la sensación del abrazo, eso fue muy real. O sea, yo en ese momento supe, no tuvo nadie que decírmelo, yo lo sentí, dije, mi papá se está yendo. ¿No? Entonces, cuando, tú sabes, Sandro, salí corriendo a llamar por teléfono y ahí me enteré que efectivamente, ¿no? O sea, yo supe. No te dijeron. Claro, por eso te digo, no me lo dijeron. Te confirmaron. Yo me lo confirmaron. Yo lo supe estando dentro que era él que se despedía, ¿no? Y es que lo que pasa es que cuando hablamos de otro campo, como es la parte del mundo espiritual, donde es un campo que tiene que ver los medios, normalmente son los que podrían quizás darnos un mayor alcance de la experiencia que ellos tienen sobre ese particular. Debemos entender siempre que hay ciertos campos de energía, como en este caso el alma, que procesa desplazamientos y ojo, el alma se puede demostrar su existencia básicamente, pregúntale a cualquier persona que haya sufrido alguna mutilación de su órgano físicamente hablando, te va a explicar si ha perdido un brazo o una mano, que él siente que tiene sus manos. Sí, lo he escuchado. Siente sus piernas, o sea, siempre siente que no ha perdido justamente esa parte motriz, digamos, de su energía, que es lo que también los médicos utilizan muchas veces para hacer las conexiones de los famosos implantes o de la reconstrucción de las piernas y todo ello, que si bien es cierto se conecta también a ciertas membranas físicas, pero tiene que ver mucho la parte del alma, de esa energía que tampoco ellos definen, pero que sí están muy claros de que existe, sobre todo los que trabajan en la ortopedia. Yo tengo muchos amigos ortopedistas y ellos pueden asegurar que sí, hay algo que es distinto ahí.
hay algo que justamente hace de que la prótesis que les colocan pueda tener una función mucho más rápida, porque la persona siente la extensión de su cuerpo, de sus piernas, de sus brazos. Entonces ahí está la parte del alma. Ahora, por otro lado, estaba preguntándome fuera con respecto a si los espíritus pueden hacer algo en el mundo, o las fantasmas o las almas. No, es que hasta ahora no ha quedado, más allá del susto que nosotros podamos experimentar. O sea, todavía no se ha dado algo que realmente signifique el daño. El susto de todas maneras es un problema, porque hay manifestaciones que son mucho más fuertes o más agresivas, y otras que son más dulces o más tranquilas, como la tuya, por ejemplo, que fue cálida, digamos, por así decirlo. Entonces, pero hay una existencia entre lo que es lo físico con lo espiritual. Y ahí yo le corrijo un poco, cuando volvemos un poco a la Biblia, cuando Tomás le pregunta a Jesús, cuando ya Jesús se había resucitado, de acuerdo a lo que está escrito, y le dice que cuando van a conocer al Padre. Y Jesús le responde que tanto tiempo a mi lado y aún no lo conoces, le dice, y Tomás le dice, pero ¿y nosotros? Entonces dice, muchas casas tiene mi Padre y en una de ellas morarán ustedes. O sea, en la lógica es que hay muchos espacios en el tiempo y hay muchos elementos que se dan. Los elementos dimensionales son 7 dimensiones que hasta hoy día, por lo menos en el campo de lo que es místico, se ha demostrado que existen en ese proceso. Y eso lo han encontrado los budistas y los hinduistas, que son los que están más ligados a esa investigación o a ese estudio, digamos, porque ellos, digamos, le dan mucho sentido y mucho valor a lo que es el alma por sí misma. Y más aún hasta se purifican, hasta en el proceso de muerte. O sea, tienen sus propios rituales para que el alma pueda seguir preservándose en el tiempo, o como lo hacían los egipcios. Ellos consideraban que se iba a retornar, y por eso cuando los enterraban, sobre todo las grandes autoridades, era con todo lo que ellos tenían. Y lo cierto es que la muerte, para mí, por eso te decía, volviendo a ese tema, la muerte no existe en cierta manera, sino existe la muerte como tal físicamente en un estado del tiempo, como lo puede ser el agua, ¿no? Que puede ser un cubo de hielo, puede ser líquida, puede ser gaseosa, evaporarse. O sea, es igual el ser humano. O sea, tenemos ciertas etapas o estados del tiempo en los cuales también nosotros pasamos por lo mismo. Ahora, hasta dónde haya conciencia o no haya conciencia sobre eso es relativo ya, porque eso queda a la fe, o queda a la creencia de cada uno, o a lo que uno considera que es bueno o es malo, porque todos dicen es según el color del cristal con que uno lo mire. ¿Y hasta qué tiempo las cosas, esos conocimientos llamados paranormales o entre comillas ciencias ocultas van a seguir estando ocultos para el común de las personas? Es que ya podríamos decir que más que ocultos, lo que pasa es que existen, pero el único problema que hay hoy y ahora es el acceso a esa información. Porque por supuesto existen escuelas, están los Rosacruces, están los templarios, los mismos masones y los que ahora se denominan los Illuminatis, que generalmente tienen mucha información ya escrita. O sea, ya no está oculto, por eso digo, sino es solamente tener acceso a esa información. Y el Internet está permitiendo eso. Claro, es que Internet masificó, ¿entiendes? Llegó un momento en el cual ya no hay nada que en el fondo quede oculto. Lo que está oculto aún es cómo la gente pueda lograr acceder a esa información. Y entenderla. Claro, porque tiene que hurgar, o sea, tiene que buscar, tiene que hacer una investigación ahí muy acuciosa, o tiene que gustarle mucho el tema como para que puedan encontrarlo. Pero de que existe, existe. Entonces ya está difundido el tema, se encuentra presente. Pero el acceso generalmente es bajo membresías, o sea, membresías son que uno forma parte de un club, de una asociación, y son ellos los que tienen el mayor acceso a esa información. Ahora también... Quien tiene la información tiene el poder, pues. Así es. Y es una lucha entre lo que hoy se llama el conocimiento y el desconocimiento también. Entonces es un poder que va avanzando, y los conocimientos, por supuesto, que son los poderes de hoy, o es el poder de hoy. Lo que decía Toffler en el año 95, 96, cuando vino al Perú, o sea, el mayor poder va a ser el conocimiento, y es verdad. Ya estamos. Pero, Juan Carlos, la ley no reconoce el tema paranormal. No podría ni debería por qué reconocerlo. Digo debería. Por ejemplo, digamos, un brujo que le haga, entre comillas, un daño a una persona, esa persona, en teoría, Litis podría denunciarlo, ¿no? Al brujo y a quien contrató el brujo.
porque le está causando un daño real, físico o emocional o qué sé yo. Pero no puede, porque ¿cómo va a decir? Me ha hecho una brujería, me ha hecho una cosa, suena hasta risible. Claro, lo que pasa es que dentro del marco jurídico tú no puedes, o sea, a ver, los países se basan por las repúblicas, que son leyes establecidas y son normas en las cuales tú riges todo lo que es la condición o lo que como vive la sociedad. Pero ¿qué sucede? El tema de lo paranormal o de lo oculto, de lo mágico, no puede ser controlado en ese sentido. ¿Por qué? Porque tendría que haber un sentido de demostración consciente de los hechos, y como no existe, no lo pueden regular. Y por eso hay servicios de inteligencia que los utilizan también. Y yo te diría con que mayor razón. Si te vas a muchas partes de América Latina, sobre todo, cuando hay gente extraviada, cuando existen, cuando hay focos delictuales, se usa mucho a los psíquicos, a los mediums, se recurre mucho a los mágicos, a los que usan péndulos. O sea, se recurre a todos ellos sin darles digamos, la calidad de ser profesionales. ¿Y qué tan verdad es lo que dice Nicolás Maduro, que a su vez decía Hugo Chávez, fallecido presidente de Venezuela? No, más que el pajarito, el tema anecdótico, el tema de que de alguna forma la CIA de Estados Unidos lo produjo cáncer por algún fenómeno o mecanismo que va más allá de la ciencia. Es que ahí vamos, bueno, caemos a lo mismo, porque lo que sucede es que no hay pruebas tangibles de ello. Se sabe que tiene cáncer, que tuvo cáncer y que es todo un proceso. Pero como es una enfermedad que tampoco tiene, o sea, tiene ahora muchos tipos de patología, o sea, tiene muchos tipos de causas. ¿Te das cuenta? Entonces no hay forma de que tú puedas demostrar que alguien te inoculó o alguien te hizo algo como para que realmente... O te radió, ¿no? Claro, entonces es difícil. Todo eso queda entre la supuesta, digamos, el supuesto control que puede existir dentro de un país. Ahora, lo que sí es cierto es que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, y en estos momentos entiendo que Japón... Que Rusia, ¿no? Ah, claro, bueno, Unión Soviética, la Rusia de hoy, son países que están muy abocados a lo que es el desarrollo del poder mental. O sea, es parte de su disciplina y es parte de un ejercicio permanente dentro de ello. Ahora, si tú oficializas el tema de la parapsicología en ciertos, digamos, oficializándola como una currícula entre el Ministerio de Educación y todo ello, sería reconocer, digamos, un elemento no tangible. Y el Estado no puede reconocer algo que no tenga una demostración lógica. Por eso es que yo te digo, la parapsicología no necesita ser reconocida porque ya es un hecho ya. Por eso yo lo considero como la ciencia de la vida. Entonces, ¿para qué la vida necesita ser reconocida cuando ya existe en sí misma? No se requiere. Lo que sí se requiere es que sean buenos los profesionales, que si tú estás buscando tener una formación, buscar un buen centro que te pueda guiar. Porque es lo que uno hace. Por ejemplo, en el caso nuestro de la escuela es eso, guiamos. Damos los elementos necesarios para que la persona, al terminar, pueda realmente determinar cuál es su vida y de qué se trata. Porque es que la parapsicología, lo paranormal, tiene un valor que no es el que se considera o lo consideran los demás. ¿Cómo una persona común y corriente puede convertirse en un chamán o en un brujo? A ver, chamanes y brujos son tradiciones. O sea, eso es de boca a boca. Me refiero al chamán o brujo verdadero. Por eso, es que tú tienes que ver desde la raíz. Ajá. O sea, si tú estás buscando un verdadero chamán, busca su raíz. Si su heredado. Así es. Lo que él ha heredado desde su origen, ese es un verdadero chamán, porque es la secuencia lógica de existencia. Como cuando se habla de Juan el Bautista, o sea, descendiente de Abraham. Y por eso es que él hace la ceremonia del bautismo de Jesús, que en el fondo es la entrega de los pecados del mundo, que se dice entre comillas pecados. Aunque se dice que Jesús no existió. Claro, es que para comenzar, Jesús no se puede decir si existió o no existió, porque en el fondo todo lo que existe y está demostrado de él es que existe una disciplina. Entonces Jesús puede haber sido una secuencia de disciplinas desarrollada por diversos hombres, como ha pasado muchas veces en el Tíbet con el caso de los sacerdotes, y un ejemplo es Lobsang Rampa. No sé si alguna vez has escuchado hablar. No, primera vez que lo escucho. Ya, Lobsang Rampa es una secuencia de libros, 25 libros,
que fueron escritos en diferentes épocas de 1940, y sin embargo los autores son distintos, pero la secuencia de contenidos es la misma. Entonces se considera que fue un gran maestro el que lo hizo. Un espíritu que pasó hacia otro y siguió evolucionando y desarrollando y entregando conocimiento. Entonces Jesús se basa en lo mismo, porque existe mucho material e información de su existencia, pero no en el plano de repente material, sino que diversos hombres con un mismo conocimiento. Correcto. ¿Te das cuenta? ¿Qué diferencia hay entre un chamán o brujo y un psíquico? Ah, bueno, lo que pasa, a ver, el chamán es un maestro, digamos, de las artes ocultas que hace de que desarrolla tu alma, o sea, ayuda a que tu alma logre de alguna forma tener equilibrio. El brujo se considera que usa sortilegios, usa las velas, usa diferentes herramientas para lograr un objetivo, o sea, concentra, ponte, no sé, puede ser este celular, y lo utiliza como un artilugio que viene a ser un centro de energía, y con eso va a ser bien o va a ser mal, ¿no? Entonces eso es el brujo, por eso se dice brujo, porque utiliza herramientas y hace magia, digamos, de eso, porque la brujería y la magia van muy ligadas, aunque la magia muchas veces no tiene nada que ver con la brujería, pero el brujo utiliza herramientas para poderlo hacer. Y a eso vamos cuando se habla de los Wicca o de los santeros, que en el fondo se les considera brujo por eso, porque convierten las cosas, o sea, hacen cosas con ciertos elementos. El chamán no. El chamán normalmente el chamán cura además. No, claro, pero ¿y el psíquico? El psíquico es el que utiliza su mente, el que utiliza toda su capacidad mental, que hace de que su mente sea una pila de energía y que esa energía transforme las cosas. Y es el que más se desgasta en el fondo. Ojo, de los tres, el que más sufre es el psíquico, porque el uso de su mente es mucho más fuerte, porque no usa herramientas, usa sí elementos, ponte de repente velas para descansar, relajarse, inciensos, para sintonizar música, pero en el fondo es su mente la que trabaja y es la fuerza. Hay hablando de eso, hay muchos elementos que conjugan lo que es un brujo, un chamán y un psíquico en X-Men. Sí. En la serie ahí te mezclan mucho todas esas condiciones. Claro que no todas son realmente reales, pero tratan de acercarse mucho a esos hechos. Pero lo hacen como ya un poco más con efectos especiales, juegan un poco con la magia del cine, pero sí tienen mucho que ver. Ahora, la telepatía, mencionabas pues que eso ya era probado y por eso es un ejercicio común y todos lo tenemos. Claro, eso sí, pero por ejemplo yo quería saber cómo es que se manifiesta. Generalmente el público común y corriente que ve películas imagina que la telepatía es que yo agarro, te miro y estoy leyendo, sé todo lo que estás pensando, ¿no? Estás pensando nada, que va a comer un chocolate, cosas así. Es el común de la gente que ve pues películas, ficción, claro, ¿no? Pero, por ejemplo, también puede darse el caso que yo soy una excelente lectora física de tu cuerpo, ¿no? De tus expresiones, la mirada. Eres una psicográfica. Claro, ¿no? Entonces, yo puedo comenzar a deducir lo que estás sintiendo, lo que estás pensando. Por ejemplo, en el teatro, en la actuación, nosotros los actores trabajamos mucho lo que es la lectura de la otra persona, el escuchar, ¿no? Hay ejercicios en los que nos miramos y el ejercicio está concentrado solamente en la otra persona. Comienzo de lo físico, que si tienes las manos cruzadas, que si estás mirándome, y comienzo de pronto a entrar en lo emocional. Estás preocupado, te estás sintiendo inquieto, estás sudando, el corazón se te ha acelerado, estás nervioso. O sea, comenzamos a eso, claro, porque nuestro trabajo es concentrarnos en la otra persona, ¿no? Y sin necesidad de hablar, a veces, es más, hasta hacemos ejercicios en grupo de contar sin darnos un orden, ¿no? Yo digo 1, el 2, 3, pero sin orden, o sea, simplemente dices el número y si dices al mismo tiempo que el otro ya rompiste, ¿no? Tienes que volver a comenzar. Es una lectura, ¿no? Es como una telepatía entre todos, así, saber quién le toca, pero sin decirnos, ¿no? Así en desorden, el que le toca es porque le toca. O sea, es que, a ver, digamos la telepatía tiene que ver mucho con la sensibilidad. No es que uno lea la mente en el fondo. Claro, eso es lo que quiero que el público sepa. No se lee la mente. Lo que pasa es que uno tiene percepciones de lo que la otra persona tiene. O sea, ponte, no sé, tú estás pensando en que te alcance un lapicero, ¿no? Un lápiz, pero no lo has pedido.
pero tú automáticamente, por ejemplo, Sandro, necesitas el lapicero y lo pensó, y tú de repente agarras y dices, toma. Ya, esa es una conexión telepática, que es una percepción de los pensamientos. Porque no existe una lectura realmente, o sea, no existe la lectura en las películas, como en las películas que uno textualmente ve todo, no. O el Doctor X que se va. Claro, no. Es la sensibilidad que existe. Ahora, eso ocurre muchas veces en las parejas. Casi todas las parejas tienen esa telepatía. O cuando el hombre tiene sus dudas de repente de la mujer, o la mujer tiene sus dudas del hombre, es parte de la telepatía, que no necesariamente significa que sean hechos reales, ¿ah? Claro, por eso es que dicen muchas veces, generalmente la mujer, ¿no? Sí. Se da cuenta antes que el hombre le está sacando la vuelta. Es que la mujer tiene... que algo pasa. A ver, es que la mujer tiene su sexto sentido muy bien desarrollado, por un tema de madre, de matriz. O sea, sin necesariamente de ser mamá, pero ya es su matriz, les da un sexto sentido muy desarrollado. Entonces, la mujer sabe exactamente lo que puede pasar a su alrededor. El único problema que siempre tiene la mujer es que a veces no codifica lo que siente, porque es muy emotiva. Entonces, lo que siente de repente no significa que sea, por ejemplo, no significa que sea un engaño, ojo. Muchas veces puede ser alguien más que está pensando en tu pareja, pero tú recibes la sensibilidad. Entonces, no sabes el orden. Claro, no sabes el orden, exactamente. Entonces, lo codificas al revés y piensas que te está engañando. Y comienzan los problemas. Ahora, ¿cómo hacer? Eso ya es una telepatía de cuando tú descifras algo, ¿no? Claro, así es. Ahora, cuando tú quieres hacer que la otra persona haga algo, me ha pasado también, o sea, por ejemplo, lo que tú dices de las parejas, ¿no? Con mi papá, ¿no? Con personas cercanas, era que quería comunicarme y no podía llamar. Y sonaba el teléfono, me llamaba. Y mi papá me decía de frente, ¿qué pasa, hija? O sea, como que lo había sentido, querías que te llame, o sea, una cosa así, era muy común y nos divertíamos incluso haciendo eso porque era así de que, sí, papá, o sea, no tenía, estábamos lejos, ¿no? estábamos en el mismo sitio. Es que por eso te digo, ya ahí existe una conexión y ahora con los padres la conexión es mucho más fuerte. Y más con la madre o quizás con quien tenga uno más un sentido afectivo. Claro. Y a veces eso también nos ayuda a nosotros, por ejemplo, en una muy buena relación. O sea, para que logres un equilibrio. Por eso la telepatía ya es un ejercicio pleno, ya es un ejercicio que todos lo desarrollamos, lo llevamos a cabo, pero no somos conscientes de ese fenómeno. O sea, solo lo ejercitamos por una rutina de vida. Y lo que tú dices es verdad. La gran mayoría y quienes estén escuchando saben que de repente, no sé, se acuerdan de alguna amistad y no saben cómo conectarse a ella, pero piensan en esa persona. Pasa el tiempo y alguien le alcanza el número de teléfono, le comenta sobre esa persona, o llama. esa persona llama. Exactamente. Y lo que pasa ahora, eso es muy recurrente en las redes sociales, sobre todo en el Facebook, que a veces te acuerdas de alguien, tú comienzas a buscar el nombre, claro, te conectas y dices, mira, acá está mi amigo de no sé cuánto tiempo atrás. Y le escribes y dice, justo estaba pensando en ti. Y comienza a ver esa conexión, esa es la telepatía, que no tiene fronteras, Por el contrario, lo que tienes, yo sí considero que la telepatía tiene una relación de afectos. O sea, más se da en afectos. Es más, claro, es más fácil, digámoslo así. Ahora, yo he comenzado a probar, en algunos casos, en querer que algunas cosas pasen, que no tienen necesariamente que ver conmigo o con una persona que me una afecto, sino, por ejemplo, decir, que tal persona me llame, que tal persona, o sea, una cosa para algo, ¿no? Una cosa así. Que o me que pague sea, mejor, ¿no? Claro, o una cosa así, ¿no? Que me salga este trabajo, que me llame para esto. O sea, creo toda esa, cómo puede ser, y por ahí ocurre. ¿No? Se da la situación, por último, ya, que me salga una función de no sé qué cosa, que me salga, y aparece ya. Es más, hasta divertido a veces un amigo le digo, oye, estaba pensando en esto, esa persona tiene que salir, y me escribe, oye, ya salió, ya ves que te dije que saque la otra. No me mientas. Y por eso te digo, o sea, finalmente la telepatía como una herramienta es muy funcional, permite la comunicación, yo siempre digo, por eso que es parte, se da mucho en la parte afectiva, y definitivamente lo que sí tenemos que tener claro es que existe, es parte de la vida misma y es parte de lo que todos llevamos con nosotros. Nosotros en la escuela, de repente retomando un poco el tema, justamente tratamos a la telepatía, a la concentración y el desarrollo de la memoria como base importante. O sea, son
nuestras mejores herramientas de formación para que el estudiante después pueda definir todos los demás elementos o qué es lo que busca o hacia dónde piensa dirigirse. ¿Te das cuenta? Y ahí, cuando tú me hablabas, Sandro, de repente hace unos minutos que se me pasó, pero cuando hablas de las leyes y las normas, todo eso es legal en la medida en que uno, por ejemplo, tenga una formación. En el caso nuestro, nuestra escuela está legalmente constituida. Por tanto, si cualquiera de los estudiantes comete algún tipo de falta, algún tipo de dificultad o comete algún error, existe un proceso de garantía, que es cuando normalmente tú dices, cuando hay estafas, sobre todo, ahí es donde funciona muchas veces la legalidad del sistema. Porque a la larga, y hacia eso vamos, las Naciones Unidas en el año 2011 estableció justamente que todos los temas que son más allá de lo cotidiano, le llaman ellos, que tiene que ver con los ovnis, que tiene que ver con la parapsicología, con la medicina alternativa y todo ello, se ha formado un comisionado que está a cargo de ver esos temas. ¿Por qué? Porque sabe que eso va rumbo a tener que ser de alguna manera formalizado o tener alguna estructura, porque también el abuso ha ido creciendo. Por lo mismo de que no hay ciertas reglas, los gobiernos no han querido asumir esas responsabilidades de formalizarlo, han generado lo que es el desorden. Y el desorden es que cualquiera puede llamarse tarotista, o cualquiera se puede llamar psíquico, o muchos pueden decir yo soy medium, y la gente creyendo en ello, muchas veces recurre. Y es ahí donde vienen los problemas. Entonces siempre es bueno tener una forma de formalizarse profesionalmente, ser un profesional a carta cabal, y si uno lo practica y lo ejercita, buscar que algún reconocimiento. Hay muchas instituciones que damos reconocimientos a los que ya tienen tiempo de trayectoria. Entonces es recurrir. Yo no hablo solamente de mi escuela, hablo que en general, no importa en qué parte del mundo estés, siempre hay una institución que puede acoger para que uno también tenga una formalidad, porque el mismo sistema ahora te obliga a tener reconocimiento. Y eso da seguridad también a quienes recurren a tu clínica, a tu centro de atención o al lugar donde tú estés. Muy bien, ha estado con nosotros Juan Carlos Hernández Caicho, periodista peruano, pero que está residiendo en Iquique, Chile, quien también es director de, ¿cómo se llama la escuela? Es la Escuela de Parapsicología, Ciencias Afines y Desarrollo Personal, El Santuario. En Iquique, Chile. Claro, está desde Iquique para el mundo. Investigador de fenómenos paranormales. Juan Carlos, en general, las personas, ¿dónde se pueden contactar contigo o dónde pueden informarse sobre tu escuela? Bueno, pueden escribir a contacto@cursodeparapsicología.org o llamar al celular 056 9820 159. Vamos a precisar, no es 056, sino es 56, es el código de Chile. Sí. 9820 159 es el número correspondiente, donde ponga usted el código previo. Y si no, ingresan a la página 000, web. dependiendo. Claro, ingresan a la página web, que es www.escuelaelsantuario.cl. www.escuelaelsantuario.cl. Así es. Chile. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. Además, has estado hospedado aquí en los estudios de la emisora por cerca de una semana. Y gracias por haber compartido también el día especial que fue el sábado 24. De nada, al contrario. Muchas gracias a ti, gracias a todos ustedes, gracias a la radio. Felicitaciones por la labor que ustedes realizan. Es muy claro que son la señal de la nueva era, porque estamos en ese tiempo. Muchos éxitos. Gracias, Juan Carlos. Hasta pronto.